Bueno, colegas, vamos iniciando. Los que vayan ingresando, después yo los voy aceptando para que puedan entrar a la charla. Antes que nada, saludarlos y agradecerles por participar en este espacio. Este es el módulo 2 del curso de Derecho Empresario. Ya tuvimos el primero principio de esta semana. Y un poco lo que vamos a hablar hoy va a ser sobre la introducción al compliance, que ahora va a ser un resumen cómo está armada la charla Sebastián. Lo voy a presentar a Sebastián. Sebastián es Sebastián González Pernas, es un colega de la Universidad de Morón, abogado, es licenciado en Administración de Empresa, igual en AUCA, tiene un MBA en AUCA. También él tiene un doctorado en Administración de Empresas de la UCA y es magíster en Gobierno Corporativo del Centro Europeo de Posgrados y Empresas. Lo que vamos a hacer durante la charla yo me voy encargando de anotar todas las consultas que tengan y al finalizar podemos hacer las preguntas correspondientes sobre dudas que le hayan quedado y a su vez también le vamos a dejar el mail de la Asociación Civil por cualquier duda puntual que tengan, y bueno, el material va a estar, que va a pasar hoy Sebastián, va a estar subido también en el portal de la Fundación Novadocta. Bueno, Novadocta también queremos contarles que es una fundación que nos está proveyendo de la plataforma para poder dictar los cursos. A su vez también, los cursos son gratuitos y si quieren gestionar lo que es el certificado, pueden hacerlo a través de la página de la Fundación. Así que terminado esto, Sebastián, te doy la palabra para iniciar la clase. Buenísimo, muchísimas gracias, Paul, por la posibilidad de participar y de que tengamos este espacio. Un poco como Paul recién comentaba, mi nombre es Sebastián González Pernas, está en la primera diapositiva. La idea es subir la presentación y que la tengan disponible. Nos pareció desde la asociación un lindo resumen introductorio para lo que es el compliance. Es un módulo de un rato de charla. La idea es que tengan ahí un montón de información y que esta información les sirva más que nada como disparador, ¿no? Seremos un poco como las nuevas corrientes en recursos humanos que hablan de facilitadores, perdón, estoy con la garganta. Seremos un facilitador como para que puedan introducirse algo en el mundo de compliance, que tengan una noción y luego personal e individualmente puedan investigarlo mucho más a fondo, y quizás contamos con colegas o estudiantes o participantes que incluso, como nos pasa en la vida, saben mucho más que nosotros. Es súper interesante y nutritivo. Como decía Paul, módulo 2 también del curso de Derecho Empresarial, la Asociación Civil de Abogados Unidos que formamos parte. Les dejo y va a quedar en la presentación cualquier duda que tengan. Ahí está un poco mi LinkedIn para que puedan revisar mi experiencia o más que nada todos mis antecedentes, desde académicos hasta profesionales, cualquier duda que surja. Mi contacto, también por si alguno quiere escribir por cualquier motivo o causa, también lo dejamos asentado. Avanzando un poco en la presentación, ya en lo que respecta al curso de Derecho Empresarial, consta de 4 módulos. Seguramente ya participaron de un módulo de Empresa y Estado. Estamos hoy por hoy en el módulo de Introducción al Compliance. Un módulo 3 con Procedimiento Tributario en lo que es el ámbito nacional, y un módulo 4 con Corporate Governance. Las fechas están en la plataforma, en Novadocta. Si no, cualquier cosita al finalizar hoy la charla podemos dejarles las fechas como para que ya puedan apuntárselas, inscribirse si no se inscribieron y que puedan participar si es que les llaman la atención a alguno de estos módulos que continúan. Ya un poco en lo que respecta al temario de hoy, veo la hora, intentaré que nos alcance el tiempo y que podamos repasarlo. Insisto, esto es una introducción, es un disparador para todos ustedes. Un primer acercamiento, nuestra idea, nuestra visión y si se quiere, mi deformación profesional es más en lo que respecta a las finanzas o a la administración de empresas.
un poco volcado con la abogacía, con lo cual no pretendemos que sea una charla filosófica, pero sí una introducción a la ética en los negocios y la toma de decisiones. Luego un segundo punto con los principales antecedentes de lo que fue el compliance en el mundo al día de hoy. Sumado a ello, las principales normas internacionales, que básicamente dieron pie a la originación de un montón de nuevas normativas, como por ejemplo el punto 4, que es la ley 27.401, que la repasaremos en detalle artículo por artículo para que quede en la presentación y les quede a cada uno un poco de qué versa cada artículo. Luego, ya un poco más alineado a lo que sería una gestión empresarial en cuanto a los riesgos, ya una función y rol de lo que sería un compliance officer, un código de ética y conducta como para poder ver qué aspectos son importantes a tener en una organización, incluidos canales de denuncia con protección de datos personales. Luego una breve significación a lo que es la Oficina Anticorrupción, como para que tengan también una noción, y cerrando un poco el curso con una palabra que siempre la escuchamos como due diligence, para saber y que nos podamos ir, aunque sea hoy de esta charla, con 2 o 3 conceptos de lo que es el due diligence, como para tenerlo en mente, ¿no? Un poco ya en el primer tema, la primera temática, insisto, no pretende ser una charla filosófica, pero me pareció importante que tengamos, aunque sea estas primeras nociones, en lo que es la ética y la moral, ¿no? Una ética, del griego ethos, que significa costumbre, una manera de ser, de pensar, es una rama de la filosofía que estudia y sistematiza los conceptos del bien y el mal, así como otros relacionados. El objetivo básicamente va a definir la forma racional que constituye un acto bueno o virtuoso, pero independientemente de la cultura en la que ésta se marque, ¿no? Es decir, nos vamos a basar en el acto en sí. Un poco de historia desde la antigua Grecia, Platón, Aristóteles, escuelas como el estoicismo, el epicureísmo, hasta quizás más contemporáneos en ese sentido, Descartes, Hume y Kant. Citando un poco lo que dice Aristóteles, uno de los exponentes, se considera que es la característica del hombre de sabiduría práctica el ser capaz de deliberar correctamente sobre lo que es bueno para sí mismo, no sobre algún asunto particular, es decir, sobre qué tipo de cosas conduce a la salud o a la fortaleza, sino sobre las cosas que conducen a una buena vida en general. Sobre todo hablando de virtudes y de esto que definimos como objetivo individual más allá de la cultura, es decir, yo decido si está bien o está mal, más allá de la cultura en la que me enmarque, ¿no? Es una ética, si se quiere, común. En cambio, la moral, si bien esta distinción es meramente y pura filosófica, deriva etimológicamente del latín mos moris, que significa costumbre y por lo tanto indica la conducta de vida, es decir, las normas de comportamiento, los principios, valores, es decir, se refiere específicamente a acciones humanas cotidianas y a las opciones del individuo con respecto a esa propia vida. Acá ya la llevamos a un conjunto de normas que rigen el comportamiento de las personas, ¿no? Que forman parte de una sociedad determinada, de modo que puedan contribuir al mantenimiento de la estabilidad y la estructura social. Es decir, ya lo pasamos a una normativa social en donde necesitamos que exista algo, como bien dice el último párrafo, algo que necesite de leyes explícitas, ¿sí? Y especialmente con la aparición de la escritura. Con lo cual un poco, si se quiere, insisto, esto es más filosófico, en el resto de las áreas, ética puede ser sinónimo de moral, pero como diferencia es que la ética es más una reflexión, la moral es más la conducta, que la ética pregunta, la moral responde, que la ética es la parte más objetiva y la moral es más subjetiva, que la ética podría definirse como teórica, mientras que la moral práctica, que la ética es más universal, esto que decíamos, es ese bien común, esa noción, ¿no? Y la moral es más individual, es decir, cada uno dentro de su ser puede saber básicamente que el accionar que está teniendo, si es moralmente reprochable o no. Pero claro, esto es más filosófico, si lo llevamos a lo que nos corresponde, a los negocios, a la toma de decisiones, estamos hablando, ¿no?, de derecho empresarial, ya se basa en una serie de reglas escritas y tácitas sobre los principios que rigen las acciones y tomas de decisiones de una empresa. Ya no pasa solamente por una decisión de, me imagino muchos trabajan o tienen conocimiento a un gerente, a algún jefe, a algún director, en el caso de la administración pública también a un funcionario público que toma una decisión, ¿no? ¿Pero por qué entonces es importante esta ética en los negocios? Básicamente porque
va a aumentar la retención de empleados. Imagínense que no existiera una ética dentro de los negocios en los que participen, dentro de sus empresas, organizaciones, mismo la familia, ¿no? La retención es dificultosa. A su vez, de forma financiera, económica, como quieran llamarlo, atrae a inversionistas para que puedan, y lo vamos a ver más adelante, para que puedan tener una noción de cómo está funcionando esa organización y invertir dinero para obtener una renta. Ayuda a construir y mantener una buena reputación. Esto creo que es importante más que nada con la cantidad de cambios tecnológicos que se suscitan día a día, en donde la tecnología ya se sumerge por todos lados y es muy difícil desde una organización no actuar éticamente. Luego podemos llegar a tener algún tipo de debate y les puedo citar algunos ejemplos y algunas tesis que se encuentran en alguna biblioteca sobre si la buena reputación o la mala reputación va a afectar realmente a mi organización o no. Luego es clave para mejorar la productividad. Esconde para ganancias a largo plazo, ¿sí? Que me facilita y me ayuda para tener ganancias en el largo plazo. Quizás en el corto a veces es difícil de visualizarlo. Ayuda a mantener la calidad y a su vez crea lealtad en los clientes, ¿sí? Si mis clientes observan que me manejo de una forma, si se quiere, ética en cuanto a los negocios, realmente hay una lealtad. Puse clientes, pueden ser proveedores, distribuidores, representantes, insisto, también lo vamos a ver más adelante, sobre todo con las directivas y los lineamientos que debería tener una organización, que no es solamente a nivel de clientela, ¿no? Son todos los, como se dice a nivel, los stakeholders que tengo y los shareholders que tiene mi organización, ¿sí? Ahora, y previo a ingresar en los antecedentes de compliance, en el mundo es interesante y lo dejo también como un dato curioso para que cada uno si quiere investigue y analice. Una autora, Adela Cortina, habla sobre la ética aplicada, es un concepto que ella define, cómo esta ética en los negocios, cuando tiene una aplicación práctica en algún área específica, es súper interesante y es súper nutritiva para la organización en sí, ¿sí? Y ahora sí, antecedentes de compliance en el mundo. Obviamente, primero uno dice, ¿qué es el compliance? Más allá de definir la palabra como si hago el cumplimiento, si mantengo esa normativa a rajatabla, si tengo procesos, si tengo un montón de robustez en mi organización, básicamente podemos definirlo, es una frase que me interesa que lo define un poco, que es gobernar diligentemente una empresa conociendo con detalle los riesgos legales que la afectan, de modo tal de prevenir, detectar y gestionarlos de forma temprana. Insisto que también vamos a ver a lo largo de toda la presentación el tema de la prevención. No es solamente la idea de, mi organización ya tuvo, y lo vamos a ver en los artículos citados, un acto de corrupción de uno de los directores, pero lo agarré un poco tarde. Es decir, el compliance viene, y vamos a ver la evolución, para que haya un acto de prevención, ¿sí? Como antecedentes, los principales citados aquí, finales del siglo XIX, hay una regulación mercantil que ha ido convenciendo e induciendo la intervención del Estado, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar monopolios, para proteger la salud individual de los consumidores, como meros ejemplos. Ahora, este aumento de este intervencionismo estatal en la vida y funcionamiento de las empresas es sobre pilares políticos muy concretos, es decir, es una decisión política. Es así que en el año 1906 tenemos la creación por ejemplo, ¿no? de la Food and Drug Administration en los Estados Unidos, que es la primera agencia estatal de control y regulación de los medicamentos, alimentos, derivados sanguíneos y productos biológicos. Es decir, ya el Estado comienza a regular ciertas áreas. 1964, otras agencias que fueron haciendo, un ejemplo muy normalmente comentada en los medios, la Securities Exchange Commission, o la SEC, que vendría a ser el equivalente a nuestra Comisión Nacional de Mercado de Valores, Comisión Nacional de Valores, que regula el mercado secundario de ventas que tienen lugar después de las transacciones de títulos de valores. Esto lo voy a contextualizar, es en Estados Unidos, ¿sí? Perdón, no está el lugar, pero es en Estados Unidos. A continuación, década del 70, un famoso caso Watergate, interesantísimo caso, no nos vamos a explayar en demasía, vamos a comentar dos puntos sobre esto. De hecho, para quien haya visto incluso Forrest Gump de manera jocosa, pero Forrest Gump define también y descubre el caso Watergate, en donde el foco principal de las investigaciones del Senado de los Estados Unidos sobre este caso se centra en un intento como de robo al cuartel general del Partido Demócrata, ¿sí? Elecciones en Estados Unidos. Pero resulta más interesante que
se empezó a investigar el robo, ¿no? Como un robo. Pero fue mucho más interesante descubrir que los directivos de ciertas empresas reconocían que habían realizado aportes económicos ilegales para la campaña política de la reelección del presidente Nixon. ¿Sí? Y las investigaciones dieron tal fruto que aproximadamente se cree unas 400 empresas norteamericanas reconocieron haber realizado pagos irregulares a funcionarios gubernamentales, políticos y partidos políticos extranjeros, con el ánimo de sobornar a altos funcionarios para que estos realizaran acciones de forma más ágil. ¿Sí? Es entonces que, obviamente, escándalo mundial, y Estados Unidos, en el año 1977, crea las Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, las vamos a ver incluso también en detalle, cuyo objetivo principal es cerrar los pagos y sobornos a funcionarios para, de esa forma, recuperar la confianza en el sistema de negocios de los Estados Unidos. Es decir, analizar que haya políticas que revisen, y vuelvo al término, prevención, y no que sea reacción, ¿no? Que sea preventivo. Es así, continuamos también en los Estados Unidos, que en 1985 ya nos empezamos a acercar, nació el COSO, gracioso, pero es el Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission, cuyo objetivo era ser un referente como foro de profesionales destinado a confeccionar marcos de actuación y facilitar orientación sobre la gestión empresarial, control interno y la prevención del fraude, cuyo comité son miembros representantes de la industria, de contabilidad pública y de la Bolsa de Valores de Nueva York. Es decir, hay una especie de asociación. También es medio curioso que los representantes sean de la industria, también de la contabilidad pública y de la Bolsa de Valores. No es ninguna crítica, pero digo, por lo menos se ponen de acuerdo, se alían, generan una asociación. ¿Para qué? Para generar en 1992 el primer informe COSO, el COSO 1, en el 2004 el informe COSO 2, que básicamente son informes que amplían las visiones de riesgos, amenazas y oportunidades a la búsqueda de niveles de tolerancia del mismo. Es decir, pasamos de un montón de situaciones, queda ahí para que también el que quiera lo pueda revisar, un escándalo que surge con la Lockheed Martin, que es una empresa también semiestatal en Estados Unidos, con una inversión millonaria, en donde se encontraron también casos de sobornos, de fraude y demás, como para que puedan tener mucha más información al respecto. Pero empezamos a notar ya a partir de la década del 80 que empieza a haber cierta normativa. Puede ser tendenciosa la del COSO, en algún principio quizás, luego va a ser mucho más objetiva. Es así que en el 1998, esta normativa, la FCPA, fue modificada por la firma del convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. Y luego, un poquito más cerca en el tiempo, 2012, la SEC, que habíamos mencionado anteriormente, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, elaboraron y publicaron A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, que es una guía de recursos sobre la ley de los Estados Unidos acerca de prácticas corruptas en el extranjero, que recoge cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la ley FCPA y su ejecución, ¿sí? Es decir, y la ley FCPA vamos a ver también cómo es fuentes, origen de otras leyes, otras normativas, pero se empieza a generar una dinámica a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo, en la necesidad de comenzar a normalizar. ¿Normalizar cómo? Con normativa, vale la redundancia, es decir, de empezar a tener un montón de leyes escritas y convenios escritos entre partes, entre estados, para empezar a atacar estos casos de corrupción, ¿sí? En donde puede ser, vamos a ver, privada, puede ser mixta, puede ser pública. En cuanto a Europa, antecedentes que tenemos, año 2001 en Italia, se publica el decreto legislativo 8 junio, está en italiano, discúlpeme, 2001, número 231, disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica. Insisto, disculpen la pronunciación, pero para que se entienda, lo que determina es la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿sí? Pero, pequeño paréntesis, de forma administrativa. También vamos a ver más adelante, no es lo mismo que tenga una sanción administrativa una empresa que tenga una sanción penal, si se quiere, ¿no? Y aunque sea en ese ámbito, lo es por delitos cometidos por sus trabajadores dependientes y administrativos, dirigiéndose el proceso por la vía penal, es decir, es penal, pero la sanción es administrativa, ¿sí? Este decreto es validado por la Ley 300, con base en el Tratado de la Unión Europea de Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas del año 95, ¿sí?
Es decir, que unos años después lograron que haya una ley específica para limitar la responsabilidad de las personas jurídicas. Año 2009 en Alemania, el Tribunal Supremo Federal alemán, en una sentencia que se pronuncia sobre la posible responsabilidad penal del compliance officer. Ya aparece acá la figura del compliance officer, que más adelante la vamos a definir muy bien, teniendo un gran impacto, en donde el compliance officer no debe únicamente limitarse a velar por el cumplimiento de las leyes, sino a su vez evitar los daños reputacionales de las empresas, sector fuertemente vinculado con las buenas praxis que consideran mucho más lejos de la legalidad que se traduce en respeto a su imagen corporativa. Un pequeño dato aquí, tenemos, quien recuerde, un escándalo de Volkswagen con la alteración del CO2 que generó no solo pérdidas millonarias para la empresa, sino un escándalo en su imagen corporativa. ¿Sí? Luego en Europa, continuamos, en el 2010, el Reino Unido, como reacción ante severas críticas por su legislación obsoleta, y sumado a un escándalo también que es una constructora aeronáutica, que es BAE Systems plc, acusada de soborno, se aprueba la Bribery Act, que entra en vigor en el año 2011. La vamos a ver a continuación, la UKBA, la UK Bribery Act, que toma cimientos de la FCPA de Estados Unidos para seguir, si se quiere, contribuyendo a estas normativas sobre responsabilidad de personas jurídicas, sobre comisión de delitos por parte de personas jurídicas y con las administraciones públicas del momento, ¿no? Pequeño dato como antecedentes en América Latina, tenemos la ley 12.846 con su decreto correspondiente de la República Federativa de Brasil. Tenemos una ley muy interesante para también quien quiera buscarla, no vamos a ahondar hoy, pero de la República de Chile, la ley 20.393, que toma también mucho de la ley estadounidense, de la FCPA, y de la ley, y tiene muchos aspectos coincidentes con lo que sería la ley de Reino Unido. La ley 1778 de antisoborno de Colombia, año 2016, y la vamos a ver a continuación, la ley 27.401 de la República Argentina, un poco más nueva en ese sentido. Un poco para conocer con algún que otro detalle lo que son las principales normas internacionales, la FCPA por un lado dijimos, y la UK Bribery Act por el otro. Tenemos la primera de Reino Unido, UKBA, que vino después, ¿no? Pero como para entender que a pesar de que su arranque fue lento, por eso es que como digo, vino posterior a la ley estadounidense, es un referente legislativo para la lucha contra la corrupción. Y acá prohíbe y considera ilícitos 4 clases de práctica: aceptar un soborno, sobornar a funcionarios públicos extranjeros, y ser empresa y no disponer de protocolos o mecanismos para impedir la corrupción. Y dispone de 6 principios, y dependerá de los riesgos de corrupción. Vamos a ver bastante de riesgos a futuro en la clase. La naturaleza también, la complejidad y el tamaño de la empresa. Entonces define 6 principios, que son la proporcionalidad, el compromiso de la alta dirección, esto va a ser también importante, la evaluación del riesgo, aparece la palabra, la diligencia debida, la debida diligencia, la due diligence, la comunicación, y para que eso continúe en el tiempo, una revisión y monitoreo. ¿Sí? A diferencia, ¿no? Tenemos la FCPA, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, de 1977, promulgada con el propósito de hacer ilegal que cierta clase de personas y entidades hicieran pagos a funcionarios gubernamentales extranjeros para ayudar en la obtención o retención de negocios. ¿Sí? Las disposiciones antisoborno de la FCPA prohíben el uso internacional de los correos o cualquier medio de instrumentalidad del comercio interestatal de manera corrupta en la realización de cualquier oferta, pago, promesa de pago o autorización del pago de dinero o cualquier cosa de valor a cualquier persona. Mientras que sabiendo que todo o una parte de dicho dinero o cosa de valor se ofrecerá directa o indirectamente a un funcionario extranjero. Es decir, estoy haciendo un pago a un funcionario extranjero y yo ya tengo que tener un ojo puesto en ese pago, o en esa promesa de pago, esa promesa de dar dinero, esa promesa de en donde tengo que tener esa prevención de la que venimos hablando. Es decir, se han aplicado a todas las personas estadounidenses y a ciertos emisores extranjeros de valores, con, como veníamos comentando, distintas enmiendas en el año 1998, con disposiciones antisoborno, que ahora también se aplican a empresas extranjeras y personas extranjeras que causan directamente o a través de agentes, es decir, también figura de intermediario, un acto en pro de un pago tan corrupto que tiene lugar en el territorio de los Estados Unidos, es decir, el ámbito de aplicación
que sean los Estados Unidos. La UKVA también habla del ámbito de aplicación en el territorio del Reino Unido. ¿Sí? Y a su vez, también un dato extra, la FCPA exige que las empresas cuyos valores cotizan en los Estados Unidos cumplan con sus provisiones contables. Y estas disposiciones contables, que estén destinadas a operar en conjunto con las disposiciones antisobornos de las FCPA, exigiendo que las sociedades cubiertas por estas disposiciones realicen y conserven libros y registros que reflejen con precisión y justicia las transacciones de la corporación, y diseñen y mantengan un sistema adecuado de controles contables internos. Las famosas SOX se introducen muchísimo en esto, lo vamos a ver también más adelante, en cuanto a los casos de fraude de una organización, una empresa que cotiza en bolsa. Con lo cual, un poco a modo de resumen, una, si se quiere, diferencia o similitud entre FCPA y UKVA, si es pública o privada, ¿no? La FCPA prohíbe sobornar a funcionarios extranjeros. En Reino Unido, no solo a funcionarios extranjeros, sino también a empresarios privados. En cuanto a la intencionalidad, ¿qué busca la norma? En Estados Unidos busca la intención. En cambio, en Reino Unido no le importa la intención, sino si el resultado fue un soborno. Es decir, si fue un soborno, no importa la intención cuál fue de la persona que intentó sobornar. En cuanto a si es activo o pasivo, si realizo el soborno, si lo recibo, en Estados Unidos criminaliza solo el pago de sobornos e intenta ocultar los pagos. En cambio, en el Reino Unido criminaliza el pago de sobornos, pero también el pago como la recepción de sobornos para ocultar esos pagos. Es decir, tanto activo como pasivo. Y en cuanto a multas o prisión, en Estados Unidos las multas para las personas están limitadas y hasta 20 años de prisión. Las multas para las empresas también las tenemos limitadas. En cambio, en el Reino Unido, para personas físicas no hay multa limitada, es decir, son ilimitadas. Las penas de prisión sí están limitadas a 10 años y las multas para las empresas son también ilimitadas. Bien, con todo esto llegamos a la Argentina. Año 2017, ¿sí? Ley 27.401, dice responsabilidad penal, ¿no? Tenemos también ahí llamada de responsabilidad penal de personas jurídicas, distintas formas de expresarla. Emitida el 8 de noviembre de 2017, publicada el 1 de diciembre de 2017. Y vamos a hacer un repaso de cada uno de los artículos, quizás me detenga más en uno que en otro. El primer artículo, objeto y alcance, es importante, digo, la presente ley establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sea de capital nacional o extranjero, ya sea tengan o no participación estatal, y estipula, es taxativa, los siguientes delitos. Los voy a leer, lógico, así los tenemos presentes. Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal. Tenemos a su vez negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, artículo 265 Código Penal. Concusión, artículo 268 Código Penal. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados previstos por los artículos 268, inciso 1 y 2 del Código Penal. Balance de informes falsos agravados, previstos por el artículo 300 bis de la misma normativa del Código Penal de la República Argentina. Ahí definen los artículos. Artículo 2, responsabilidad de las personas jurídicas. Son responsables por los delitos previstos en el artículo precedente, es decir, los que acabamos de enumerar, que hubieran sido realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. Artículo siguiente es importante, lo vamos a ver sobre todo en lo que es el due diligence, la debida diligencia, lo que es la responsabilidad sucesiva, cuando hay transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, es donde va a aplicar esto y donde vamos a ver las responsabilidades hasta qué punto, si están limitadas o no. Luego, cuestiones lógicas del derecho, extinción de la acción, la prescripción, aquí la tenemos como 6 años de la comisión del delito. Si hay independencia de las acciones, es decir, pero lo hizo la persona humana, pero es la persona jurídica, lo define el artículo 6, en donde existe una independencia en las acciones. Artículo 7 define las penas. Artículo 8, graduación de la pena. Artículo 9, exención de la pena. Lo vamos a ver más adelante también, que cumpliendo ciertos requisitos voy a poder tener una graduación de la pena. Artículo 10, lo que es la figura del decomiso. Artículo 11, la situación procesal de esa persona jurídica. Artículo 12, las notificaciones a dónde rigen, si es el domicilio legal
el domicilio constitutivo por la organización. En cuanto a la representación, en el artículo 13 tenemos que el representante legal o cualquier persona con poder especial para el caso, y siempre va a haber un abogado defensor de parte, ¿sí? Insisto, rebeldía es algo común que en la profesión se comprende, no hay nada distinto. En cuanto a conflicto de intereses, si es que esta persona humana tiene que representar a la organización, puede haber un abandono de esa representación por una cuestión lógica de conflicto de intereses. Puede haber una colaboración, artículo 16, entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal. Puede existir este acuerdo de colaboración, tiene que ser lógicamente convalidado y luego con un montón de estipulaciones llevado a cabo. Obviamente, confidencialidad de esa negociación, el contenido de lo que debe llevar ese acuerdo en los artículos siguientes. Y aquí tenemos obviamente forma y control judicial, el rechazo de ese acuerdo que puede ser lógicamente rechazado, el control de que se cumpla ese acuerdo. Y llegamos al artículo 22 y 23, son los artículos muy importantes en esta normativa. El artículo 22 habla de un programa de integridad exigido que deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad económica de conformidad a lo que establezca la reglamentación. Luego, ¿qué contenido tiene que tener este programa de integridad? Un código de ética o conducta, los vamos a ver, reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público. Y luego la realización de capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad a directores, administradores y empleados. Continuando, es bastante también taxativo y completo este artículo, que haya un análisis periódico de riesgos, que haya apoyo de la alta dirección y la gerencia, que haya canales internos de denuncia con la protección de esos denunciantes, es decir, que tenga efecto, porque si no, nadie va a denunciar, que haya un sistema de investigación interna, que haya procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocio, llámese proveedores, distribuidores, prestadores de servicio. Vuelve la palabra mágica de debida diligencia. Durante todo, si hay algún proceso de transformación, que aparezca la due diligence. Lógico, monitoreo, evaluación de este programa, es decir, lo que hablamos antes, que el programa no sea, armamos solo un programa, estamos todos de acuerdo, está perfecto, el año que viene nos olvidamos, el año siguiente nos olvidamos, se dejan de cumplir un montón de pautas dentro de la empresa. Y por último, las últimas dos, responsable interno a cargo de este programa de integridad y cumplimiento de exigencias reglamentarias, dictado por autoridades del Poder de Policía Nacional, Provincial, Municipal o Comunal. Artículos siguientes, en cuanto a contrataciones si hay con el Estado Nacional, un registro de reincidencia. En cuanto a la competencia, el juez competente para entender en la aplicación de penas a las personas jurídicas será el competente para entender en el delito por cuya comisión sea imputable la persona humana, ¿sí? En cuanto a la competencia del juez. Aplicación complementaria, lógicamente lo vimos, el Código Penal, supletoria en los casos de competencia nacional y federal, alcanzados por la presente ley. La aplicación supletoria será el Código Procesal Penal de la Nación. Últimos artículos modificatorios a artículos específicos del Código Penal y Procesal Penal, y la entrada en vigencia y comunicación. Esta ley tiene un decreto reglamentario, el 277 del año 2018, aquí lo vemos en el 5 de abril y su publicación el 6 de abril, en donde el artículo más importante, son pocos artículos, pero habla de la existencia de un programa de integridad conforme a los artículos 22 y 23 que vimos recién. Es decir, tengo que tener un programa de integridad como condición necesaria para contratar con el Estado Nacional en todos aquellos procedimientos iniciados, lógicamente con posterioridad a la entrada de vigencia de dicha ley. Y luego tenemos una resolución, la 27 del año 2018, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con la Oficina de Anticorrupción, emitido el 1 de octubre del 2018 y publicado el 4 de octubre del mismo año, en donde define los lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23. Insisto, volvemos a observar el programa de integridad, ¿sí? Ahora, esto nos habla un poco de lo que es la ley propiamente dicha. Ahora vamos a empezar a visualizar cómo dentro de la organización yo voy a poder desde implementar hasta revisar dichos aspectos, ¿sí?
Acá, comenzando por lo que es la gestión de los riesgos, cito aquí, hay varias citas, las van a ver, las pueden buscar de gente inherente a lo que es el compliance. En el caso de María Mercedes Domenech, habla de la gestión de los riesgos, en donde habla de, obviamente, que vamos a ver un entorno global que tiene cambios continuos, materia social, política, económica, no es nada nuevo que todos nosotros sabemos, que van a impactar significativamente en hábitos, conductas, reglas del negocio, con lo cual obliga a las organizaciones a que la respuesta sea rápida. Y en este contexto de cambio, la gestión de riesgos, que la vamos a ver, toma vital importancia y es un aliado. Ya dentro de la organización podemos tener tipos de evaluaciones de riesgos, puede haber una gestión de riesgo corporativa, ¿sí? Para identificar, priorizar, asignar responsabilidades por la gestión de los riesgos estratégicos, operacionales, financieros y de reputación. Puede haber auditorías internas, que identifica, prioriza también riesgos, que facilitan el desarrollo del plan de auditoría interna, es decir, voy a estar auditando internamente mi organización. ¿Para qué? Para asistir al directorio, ¿sí? Para la toma de decisiones, alta gerencia, con supuestamente la independencia en su evaluación de la efectividad de los programas que se hagan de gestión y de riesgos, ¿no? Con el cumplimiento. Y luego tenemos lo que venimos diciendo en compliance, que es la responsabilidad por la gestión de amenazas existentes. Acá hablamos de potenciales relacionados con el incumplimiento legal o normativo, ¿sí? Y que esta conducta inapropiada que podría generarnos multas, sanciones, daños a la reputación o incapacidad de operar en mercados clave. En cuanto a lo que es la evaluación del riesgo, tenemos ciertas, si se quiere, herramientas, ¿sí? Una de ellas es el Tone from the Top, ¿sí? Que es un programa que parte de esta evaluación de riesgo que dijimos, y necesitamos que cuente con el apoyo inequívoco de los máximos responsables de la organización, ¿sí? Es decir, si yo no tengo esa herramienta de apoyo de los máximos responsables, es muy difícil de llevar a cabo cualquier tipo de gestión de riesgos. Luego, que haya un enfoque integrado, que guarde relación con ese programa de riesgos corporativos que acabamos de crear, de generar. Lógicamente, la herramienta de la actualización periódica que hablábamos tiene que actualizarse con regularidad, con el propósito de incorporar los cambios externos e internos que se produzcan. Si no, siempre voy a ir detrás del suceso, del hecho. La idea es prevenir, siempre un paso adelante. Y continuando, que haya una prueba de efectividad, es decir, que efectivamente las acciones de mitigación que se están planteando sean evaluadas regularmente, cuestión de ir retroalimentando el programa. Ningún programa es perfecto, siempre vamos a tener desvíos. La idea es analizar ese desvío y un poco en lo que es el ciclo PDCA, en lo que es el Lean Management y demás. Es decir, una vez que lo tengo identificado, lo voy a tratar y voy a tratar de incorporarlo a mi proceso, ¿sí? Voy a generar un círculo virtuoso. En cuanto a lo que es el proceso de evaluación de ese riesgo, vamos a hacer una etapa de planificación, evaluación del riesgo. Esto es un poco más, si se quiere, procedimental. Marco categorías de riesgo a considerar. ¿Qué alcance va a tener esa evaluación? ¿Qué estamos hablando? ¿De un problema que posee una corrupción público-privada, privado-privado? ¿Qué direcciones o gerencias quiero involucrar en este proceso? ¿Qué metodología voy a utilizar? Voy a utilizar entrevistas, encuestas en cuanto a método, ¿no? ¿Qué metodología voy a utilizar para la evaluación de ese riesgo? ¿Va a ser cualitativa? ¿Me va a interesar? Es decir, tengo una denuncia en mi organización, tengo una sola. Si es cualitativa, me va a importar. Quizás me está definiendo que hay una parte de mi proceso que tiene algún acto fraudulento que podría mejorarse. Quizás voy a optar por cuantitativa, no. La verdad que voy a basarme en cantidad de denuncias que tengo por mes, por día, por semana. Y obviamente tengo que definir criterios y escalas de medición de este riesgo. Yo tengo que generar alguna especie de número que me diga cómo está este riesgo impactando en mi organización. Es decir, volvemos a la identificación de los riesgos, puedo hacer entrevistas individuales, puedo hacer grupos reducidos de afinidad. También van a existir determinados factores que tienen que analizarse con especial atención al momento de identificar los distintos escenarios de riesgo. Ejemplo, ¿cuál es mi industria? ¿En qué zona geográfica estoy actuando? ¿Cuál es mi modelo de operación? ¿Lo tengo centralizado, descentralizado? ¿Es un híbrido? ¿Cómo es mi grado de tercerización de las tareas?
¿Tengo empleados en relación de dependencia? ¿Tengo áreas que estoy subcontratando? Y luego la alta dependencia hacia renovaciones de licencia, ¿no? Concesiones o grandes contratos sobre los resultados o la continuidad del negocio. Es decir, estoy atado a un contrato. Hay algunas normativas en lo que ya respecta a auditorías que, por ejemplo, estimulan a que las organizaciones vayan cada cierto tiempo modificando, dentro de las posibilidades, lógico, ¿no? Sus proveedores, ya sea sus clientes, sus distribuidores y demás, que los vayan rotando, clientes obviamente no, los distribuidores, proveedores, que los vayan rotando para generar, si se quiere, un trabajo objetivo para con ellos y evitar esto de que si yo tengo a mi proveedor hace 45 años, pueda existir en la relación algún tipo de situación ilícita. Obvio que eso no quiere decir que yo no puedo tener un proveedor de 45 años, que tengo una alianza con él de hace un montón. Lo que sí estaría bueno en ese caso es generar algún tipo de, primero, esta evaluación e identificación de riesgos, y luego generar algún tipo de control que mi organización permita que ese riesgo sea mitigado o que esté controlado. Luego, definimos con esto una matriz de riesgo, ¿no? En donde tenemos un escenario de riesgo identificado, un proceso asociado, un organismo público relacionado con qué tipo de interacción tengo, si tengo relación o no tengo relación, un riesgo inherente, los controles que quiero implementar en mi organización, un riesgo residual. Es importante que haya un dueño de ese proceso, porque si no, queda como muy abstracto mi riesgo. Es decir, depende de X área. ¿Y con quién podemos actuar de ese área? Necesitamos un dueño de ese proceso. Y que existe un plan de acción. Y es entonces en donde ingresamos en lo que es la función y rol del Compliance Officer, esta figura que nombrábamos antes, quién es el Compliance Officer. Primero, que es el órgano encargado de la función de compliance, ¿no? Puede ser un órgano colegiado donde tendríamos en ese caso un comité de compliance, con una estructura ideal de 3 personas, en donde haya una asesoría jurídica, una auditoría y un área en donde exista mayor riesgo de la empresa. Ese es el ideal. Lógicamente conocemos diversos tipos de organizaciones, desde grandes, medianas, pequeñas, con lo cual puede haber un órgano unipersonal que será el Compliance Officer. Puede que haya organizaciones, hay pymes, conocemos un montón de realidades, en donde la figura quizás no sea explícita, pero lo interesante es que haya un rol, aunque sea, que alguien en la organización pueda tener ese rol, pero que ese rol también, dentro de las posibilidades, sea independiente, ¿sí? Porque si no, cualquier cosa que esta persona pueda detectar, nunca va a ser analizada, ¿no? Si no tiene esa independencia. Es decir, entramos en lo que será la función de compliance, del compliance officer, como responsable de la evaluación de la eficacia de políticas y procedimientos, así como de la toma de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo. Es decir, es una actividad preventiva, no reactiva. El compliance officer va a ser responsable, tiene que estar analizando que la organización de la que él responde esté cumpliendo con los procesos normativos para un montón de beneficios en la organización, que los vamos a ver más adelante, y no estar reaccionando, esto que decimos, no estar siempre un paso atrás, siempre estar previniendo. Como obligaciones, identificación del riesgo sobre la base de la regulación aplicable, vigente en cada momento, que sea aplicable a la compañía, y la medición de su impacto para los procesos productivos y los procedimientos de la compañía. Encargado también de formular propuestas de organización y cambios de procedimiento para asegurar que estos riesgos que veníamos identificando, sean gestionados de manera apropiada. No sirve de nada identificar el riesgo si después no lo voy a poder tratar dentro de la organización. Y la comunicación a la compañía, a todas las áreas afectadas, de toda la información relativa a la gestión de sus riesgos, sobre todo en cuanto a riesgo operativo. La función de la comunicación es muy importante. Toda persona dentro de la organización tiene que tener conocimiento de las normativas existentes y que regulan su propia organización. Más allá de que quizás en el día a día no les pegue de lleno, ¿no? Pero sí que tengan una noción, que haya una comunicación, idealmente desde la alta dirección, y que se muestre ese ejemplo. Y verificar la efectividad de las medidas adoptadas. En cuanto a la relación con el resto de los departamentos de la empresa y el tamaño de la misma, como decíamos, puede variar el tamaño de la empresa, pero va a haber una función de vigilancia y control,
y va a haber una coordinación con personas encargadas de la función de control de cada departamento de la empresa. Es decir, puede existir dentro de cada área, y ahí puede llegar a definirse un término que es como un officer owner, puede haber dentro de cada departamento una persona que colabore con este compliance officer. También podemos decir que puede ser interna o externa, lógico, de acuerdo a la capacidad de cada organización. Siempre se promulga la idea de que aunque la práctica no siempre sea así, pero que la interna sirve un poco más porque la persona conoce la empresa, conoce el negocio, conoce el funcionamiento interno, puede llegar a saber qué área atacar en cuanto al análisis de un riesgo y a la mitigación de ese riesgo. ¿Para qué? Obviamente para la prevención de los delitos que comentábamos. Pero no está de más decir que puede ser externa, ¿sí? Como decimos, puede ser menos idónea y adaptada a la empresa, pero puede llegar a ser también independiente en ese sentido. El problema aquí que puede suscitarse es que se externalice la responsabilidad, ¿no? Entonces viene una empresa tercerizada a realizar controles y demás. Entonces de mi empresa digo, no, pero yo ya no cumplo con los procedimientos porque se encarga la empresa tercerizada. Y eso sería quizás erróneo porque estaría exteriorizando mi responsabilidad, ¿no? Y es entonces, aquí las nombramos Ana López Espinar y Hernán Carnovale, que hablan bastante de lo que es el código de ética y conducta, en donde lo vamos a ver, pilar fundamental de este programa de integridad que enumeramos de la ley 27.401, como instrumento normativo de mayor nivel en la estructura de la empresa, ¿no? Y contiene un conjunto de principios éticos que la empresa aplica en toda su actividad. Representa el compromiso de la empresa con el cumplimiento de los valores éticos en los que se basan las leyes. Los principios éticos, lógicamente, tienen relación con los delitos a prevenir, ¿no? Y es de obligado cumplimiento. Y aquí, en muchos casos, quizás algunos han tenido la posibilidad, en mi caso la tuve, de tener que firmar en algunas organizaciones de forma anual, en algunas es al ingreso, un código de ética y conducta en donde uno se responsabiliza y toma conocimiento más que nada de que este código existe, acepta este código, como bien dice el último párrafo, hay una aceptación de este código ético, que puede incluir a proveedores, distribuidores, clientes, representantes y demás. Y resulta súper válido esto, porque que tenga su propio código ético y que nosotros tengamos nuestro propio código ético y de conducta, puede lograr que unamos, ¿no?, valores conjuntos en donde intentemos que el código de ética de mi organización tenga relación y sentido con el código de ética de mi proveedor, de mi cliente, de mi distribuidor. Y lógicamente hay un código de ética, hay un código de conducta, hay delitos que venimos esbozando en la ley 27.401. Llegamos a lo que son los canales de denuncia y protección de datos personales. Año 1997, tenemos la Convención Internacional sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. Esto es de la OCDE. Y también tenemos, como fuente de todo esto, la ley 27.401, un poco como decíamos, también conocida como Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que nos decía, artículo 22-23, su decreto reglamentario, también la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de este programa de integridad. Un programa de integridad cuyos componentes esenciales sean la elaboración o revisión de un código de conducta y de políticas orientado a prevenir la comisión de los delitos contemplados en la ley. Fíjense el código de conducta que acabamos de enumerar como componente esencial de este programa de integridad, como la capacitación periódica a mis empleados sobre este programa. Es decir, tengo que hacerlo conocido en toda la organización, es mi responsabilidad, en base a esta normativa, en base a este programa de integridad, que todo empleado de mi organización, me invitaron a una charla sobre el programa de integridad. Es importante, con repetición, con infografías, con PowerPoints como este, con mensajes en los pasillos cuando no exista esta pandemia office, cuando cada uno vuelva a su normalidad, con charlas, como sea, pero es un componente esencial que haya una comunicación en toda la organización. Los restantes componentes son igualmente claves, dice a la hora de la determinación de una pena,
porque, y esto es lo que decíamos que, si no me equivoco, artículo 8 y 9, la graduación de las penas van a estar basadas en si yo tengo un programa de integridad robusto o no. Y uno de los puntos que contempla este programa es la implementación de una línea ética, como la ley también lo menciona, canales de denuncia, es decir, que esté abierta a terceros y que estén adecuadamente difundidos. No sirve de nada tener una línea ética si no la comunico. Si nadie puede llamar y decir, mi jefe es un corrupto y está robando, no sirve de nada. Pero a su vez, es importante y fundamental que la persona que está denunciando sea protegida. Porque si no, creo que tenemos algunas estadísticas, si no, no va a denunciar nadie. Si yo, por denunciar una mala práctica de mi organización en la comisión de un delito, luego voy a perder el trabajo, voy a ser perseguido, no voy a poder ir a mi oficina y voy a tener que dar por despedido porque me miran todos mal en mi sector, no tiene sentido. Es decir, tiene que haber una política de protección a denunciantes, que es fundamental. Entonces, decimos que la línea ética tiene que conllevar a una implementación que permita realizar a la dirección de la compañía una gestión centralizada y eficiente en estos riesgos que también definimos, pero también para minimizar pérdidas eventuales sufridas por fraudes u otras conductas irregulares o contrarias a ese código ético. ¿Sí? No es solamente voy a denunciar porque está bien, porque la gente si yo vendo un producto o brindo un servicio, si la gente cuando vaya a comprar el producto dice, que viene esta empresa, tiene un canal de denuncias buenísimo. No, también hay un fraude que me va a generar pérdidas en mi organización. Un caso paradigmático en los Estados Unidos es el caso Enron, en donde había una sobrevaluación de acciones, un fraude a un montón de personas donde compraron una acción a un valor que no existía porque habían alterado, ¿sí?, sus libros contables. Eso da lugar a la sección 301 de la ley, es Sarbanes-Oxley Act, muy comúnmente conocida como SOX, en donde requiere que las empresas que coticen en bolsa tienen que contar con una línea ética, ¿sí? Y la FCPA, que también la veníamos nombrando, también indica lo mismo. Y luego, con la Dodd-Frank Act, un acta posterior, se da marco de protección a los denunciantes, ¿sí? Proponiendo también la novedosa, y no por ello menos controversial, figura de incentivos, es decir, denunciar porque va a haber un incentivo, hay un incentivo a la denuncia, no porque la denuncia no tenga sentido, ¿no? Sino porque la denuncia tiene que tener fundamento. Es decir, hay un incentivo si la denuncia es fundamentada. Si yo voy a simplemente denunciar para solo obtener un incentivo, el incentivo no es otorgado a esa persona, ¿sí? Esto es un pequeño dato. De acuerdo al reporte anual de 2017, solo en ese año la SEC, que también la nombramos, brindó $50 millones a 2 individuos que realizaron denuncias. Insisto, denuncias fundamentadas, no es que denuncio por denunciar. También la Association of Certified Fraud Examiners, la ACFE en Estados Unidos, realiza ciertos informes, los pueden también consultar en la web. Hay un informe bianual del 2018 que hace 12 años que viene enumerando lo mismo, que la línea ética es a nivel mundial el principal método de detección de fraude y conductas irregulares en cualquier organización alrededor del mundo. Lógico, después podríamos sectorizar, regionalizar por país, valga la redundancia, por región, para ver si alguna región tiende a que haya más fraude que en otra, pero es interesante que a nivel mundial se detecta por los canales de denuncia, las líneas de denuncia. 40% de los fraudes son detectados en las compañías a través de una denuncia. Luego tenemos otros porcentajes, un 15% de auditoría y un 13% son revisiones gerenciales. La alta gerencia que hace esporádicamente revisiones y detecta fraudes. También interesante que de todo el universo de denuncias, el 53% es de empleados, pero también se abre un 21% a clientes y un 8% a proveedores. Lo que decía anteriormente, que es interesante que no sea solamente mi empleado, es decir, si viene un proveedor a mi planta, tengo una planta, viene un proveedor y detecta que hay un fraude, que tenga la posibilidad también de generar esa denuncia y que también tenga la protección y que no tenga ningún tipo de penalidad a esa persona por el mero hecho de denunciar una acción que es ilícita, ¿sí? Y un poco lo que decíamos antes, que no solo repercute, ¿no?, en los tiempos de detección, sino que también impacta en pérdidas operativas, ¿sí? Y se calcula que
el hecho de que haya denuncias, el hecho de que haya una mitigación, un control, una evaluación de ese riesgo, un control, un posterior control, la detección y que no exista la comisión de ese delito, de ese fraude, se calcula que puede llegar a un 60%, ¿sí? A la disminución de un 60%. Ya un poco citándonos en Argentina, como un dato que puede servir, la existencia de la Oficina Anticorrupción, sí que es un organismo desconcentrado, dependiente del Poder Ejecutivo, se encuentra a cargo del Secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que se encarga de investigar y perseguir casos de corrupción política en el ámbito de la administración pública nacional, ya sea centralizada o descentralizada. ¿Sí? A su vez, encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ahí tenemos los decretos, el primer decreto, el 102 del 99, que a su vez fue parcialmente modificado por el 226 del 2015, en donde, por ejemplo, se quitó la obligatoriedad de ser abogado para encabezar dicha oficina. Insisto en la presentación, aquí se encuentra el link a la Oficina Anticorrupción. Un poco en cuanto a la misión que tiene, dice la página obviamente, trabajar para fortalecer la ética e integridad en la Administración Pública Nacional, a través de la prevención, insisto, prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia. Y como objetivos, hay varios, vamos a enumerar algunos, pero obviamente velar por este cumplimiento de las convenciones internacionales, de esta lucha contra la corrupción, porque el Estado las ratifica, entonces necesitamos que estén cumpliéndose desde el poder, que se promueva la ética, la transparencia, la integridad en la función pública, artículo 36 de la Constitución Nacional. A su vez, impulsar acciones, es decir, no solamente generar este cumplimiento, pero a su vez acciones que tiendan a prevenir la corrupción, entender en el diseño y en la implementación de políticas, programas, normas, acciones, esto de la comunicación que veníamos comentando también, actuar, es decir, promover de oficio o por denuncia investigaciones respecto de la conducta de los agentes públicos, realizar investigaciones también a fin de controlar a toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. Es decir, mi principal aporte es estatal. Bueno, pongamos un ojo ahí, revisemos, controlemos esa institución, que haya un control y que exista un control. Realizar presentaciones a que se dieran lugar en investigaciones ante las autoridades administrativas o judiciales para impulsar su actuación, ¿no? Participando en carácter de, lo hemos visto en algunos casos un poco más mediáticos, de parte interesado querellante, ¿sí? En alguna que otra causa. Y ahora ingresamos en lo que veníamos comentando como due diligence, diligencia debida diligencia, que en este contexto de normativa de anticorrupción, ya sea nacional o extranjera, tenemos fusiones y adquisiciones en donde se presentan riesgos legales y comerciales. Es decir, hay una transformación en una sociedad, entonces voy a tener riesgos tanto legales como comerciales. En lo que respecta al plano jurídico, se refiere un poco más a la medida de prudencia y cuidado razonable que tanto una persona jurídica como natural debieran tener, y ordinariamente ejercitar bajo circunstancias particulares. Una de las herramientas, justamente para detectar y mitigar tales riesgos, son estos procesos de verificación o auditoría o due diligence, a través de los cuales un potencial adquiriente, preferiblemente, obviamente, ¿no? Previo a concluir la transacción, quiere analizar ya sea la información financiera, contable, comercial, fiscal, legal o laboral, relevante de esta sociedad a fusionar o a adquirir. Es decir, tengo mi empresa, che, nos fusionamos, obviamente no es una charla de café, hay un proceso. En ese proceso de fusión o en ese proceso de, me interesa comprar esta sociedad, que exista un trabajo básicamente en donde se puedan definir riesgos. ¿Qué riesgos? Esos riesgos, sea riesgos contables, financieros, comerciales, fiscales, legales, ¿no? Estos procesos, un poco como lo veníamos comentando en los antecedentes, está puesto a propósito de nuevo, como para que estén redactados ahí, desde una ley 12.846 en la República Federativa de Brasil, la ley 20.393 de la República de Chile, una ley general del Sistema Nacional de Anticorrupción de México,
una ley en Colombia, la 1778, y la ley 27.401, que hemos comentado que una de esas particularidades es la debida diligencia, que exista una debida diligencia en todo proceso de transformación. Artículo 3 de dicha normativa. Lo que veníamos diciendo, responsabilidades sucesivas. Es decir, ya está, yo ya la vendí, a mí no me vengas a buscar. No, bueno, que haya una debida diligencia en el proceso de transformación. ¿Hasta qué punto llega la responsabilidad de una persona jurídica y de la otra? ¿Hasta qué punto una persona jurídica, cuando adquiere o cuando se fusiona con otra persona jurídica, tenía conocimiento de que había algún tipo de práctica? Porque puede que la persona jurídica la acepte, porque sabe cuál es el costo, sabe cuál puede llegar a ser su beneficio. Entonces, volvemos al artículo 23 de la ley 27.401, donde habla que uno de los elementos del programa que dijimos de integridad, este programa de integridad que es fundamental, sea la debida diligencia en los procesos de transformación societaria y de adquisiciones. En cuanto al proceso de verificación, es sentido común en el sentido de que haya un análisis de riesgo de la empresa a adquirir. Es decir, voy a adquirir tal empresa. ¿Qué riesgo tengo al adquirirla? A su vez, se puede agregar el nivel de corrupción de los países donde opera, incluyendo sus operaciones y la de sus subsidiarias y terceros tales como socios comerciales. Muchas empresas, me ha tocado el caso, tienen sus políticas, por ejemplo, que si algún cliente o proveedor viene de algún que otro país, tenga un control y un chequeo extra. La estructura y complejidad de sus operaciones, no es lo mismo si es una estructura simple o una estructura mucho más compleja, si tengo muchos sectores, muchos departamentos que van a tener interrelación con esta nueva adquisición. Si la industria donde opera es altamente regulada, es decir, si tengo un montón de regulaciones, presuponemos que va a haber un control mayor en esa organización. En cambio, en industrias menos reguladas, lógicamente los controles son menores. Si tiene interacción frecuente con funcionarios públicos, incluyendo relaciones con clientes estatales, y si tiene uso de intermediarios comerciales, ejemplo, agentes comerciales, aduaneros, distribuidores, representantes, si tiene consultores, proveedores logísticos para el desarrollo de sus operaciones, y el vínculo de todos estos con los funcionarios públicos. ¿Sí? No solamente si esta empresa que voy a adquirir tiene relación con algún funcionario público, en ese sentido, si tiene una relación con el Estado. Porque puede que no, pero puede que algún distribuidor, como dice ahí, un agente comercial o aduanero, sí tenga ese contacto. Entonces, bueno, prestar atención, analizar ese riesgo. Continuando con este proceso de verificación, que haya una implementación previa, ¿no? Que no sea a posteriori, que sea previa a la implementación de código de conducta y de políticas anticorrupción. La existencia, obviamente, de investigaciones o condenas previas por corrupción, tanto como la reputación y la trayectoria de la sociedad a adquirir. No es lo mismo que la organización, la sociedad que estamos por adquirir, ya tenga 6 directores procesados por fraude, 5 gerentes con delitos de cohecho. Nos tiene que llamar la atención en este análisis que estamos haciendo, realizando, previo a esta adquisición o previo a esta transformación societaria, ¿no? Y obviamente, concluido este proceso de verificación de este negocio de adquirir, y sospechada, ¿no?, la comisión de actos penados por la ley, este adquiriente puede, obviamente acá son posibilidades, no hay nada concreto, todo esto son algunas pautas, pero no son ni taxativas, ni fijas, ni rígidas, ¿no? La palabra rígidas, que es, puede discontinuar con las negociaciones, la verdad, las doy por terminadas, no quiero avanzar en este proceso, me desentiendo, pero puede avanzar con la operación también, puede tomar esa decisión, obviamente asumiendo ese riesgo reputacional y la responsabilidad penal contingente, pero puede acotar el daño patrimonial. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, solicito indemnidades en el contrato de adquisición, o, por ejemplo, la corrección del precio de esta operación, o modificar el valor del canje en la fusión. ¿Sí? Puede decirle tranquilamente, mira, el precio era 10, ahora va a ser 5, porque yo sé que una vez que a vos te adquiera, voy a tener que salir a cubrir una multa que me van a hacer por este proceso, por este fraude, por este delito. ¿Sí? Puede también requerir declaraciones y garantías específicas, ¿no?, vinculadas a las normativas estas de anticorrupción.
Puede hacerlo previendo un depósito escrow, se llama, o retención del pago del precio en garantía de las obligaciones e indemnidades asumidas contractualmente. ¿Sí? Puede dejar ahí una parte, una retención del pago. ¿Para qué? Si existe algún, como decíamos, ¿no? Los vicios de la cosa en este sentido. Es decir, si existe a posteriori algún hecho que pueda utilizar ese dinero un poco como el punto 1, en donde se solicitaba algún tipo de indemnidad en el contrato o corrección en el precio. Y, concluido el proceso de verificación del negocio a adquirir, tomar en cuenta que la ley 27.401, ¿no? Prevé como factor atenuante de las penas previstas en el artículo 7 la denuncia espontánea a las autoridades. Es decir, si yo denuncio, tengo una atenuación en la pena. Con lo cual, un poco en resumen, a los fines de eximirse de la responsabilidad impuesta por la ley 27.401 en su artículo 9, exige que concurran simultáneamente 3 condiciones. ¿Sí? La implementación previa a la comisión del delito del programa de integridad. Perdón, pero casi que como un tatuaje, programa de integridad. Que haya un programa de integridad, pero previo a la comisión del delito. No es que, nos enteramos que estamos cometiendo un delito como organización. Bueno, armemos rápido un programa de integridad, así zafamos. No, que sea previo. Que haya una denuncia espontánea del delito a las autoridades como consecuencia de una actividad de investigación interna. No es, tengo el análisis de la investigación interna, fecha 2 de marzo. Hoy, 25 de marzo, me acerco, che, ¿sabés que en mi empresa me parece que hay algo raro porque detectamos que, no, bueno, que sea espontánea y que sea en tiempo y forma, ¿no? Y en caso de que hubiera existido algún beneficio, este beneficio indebido, que sea devuelto. Con lo cual, un poco, si se quiere, y ya, por lo menos de mi parte, cerrando esta charla, resumimos que hay una dinámica cambiante, ¿no? En un entorno mundial cada vez más exigente, ¿sí? Que genera una necesidad de las organizaciones de pensar, ¿no? Esto de, tengo que pensar en normativas a ser cumplidas. No es simplemente, che, capaz que tenga algún delito que esté incumpliendo, una acción ilícita que esté incumpliendo. No, que haya una noción dentro de la organización, ¿no? Porque hay un riesgo reputacional, pero también real. No es solamente los clientes me van a ver con mala cara. Capaz que un porcentaje me deja de comprar. No, acá ya también hay un riesgo real. A su vez hay una evolución, la vimos en los antecedentes y que va a seguir en el resto de los años venideros, una evolución en este cuerpo normativo, no solo mundial, regional, y con la ley 27.401 ya observamos que local. Obviamente una necesidad de adaptabilidad de cada organización a este nuevo ecosistema, organizaciones cada vez más flexibles que puedan adaptarse a todos estos cambios. Con este anclaje, esto que decíamos de la revisión de los procedimientos, esto de que no queden que, bueno, este año creamos la política, el programa de integridad y lo dejamos ahí, es el mismo. Che, y el programa de integridad no, es el mismo de hace 20 años, ¿no? Y con foco en esta prevención. Que haya controles, seguimiento de los mismos, con una revisión periódica. Y esto que llamamos que haya una apertura a una empresa transparente, es decir, si la empresa no está haciendo nada malo, no tiene por qué ocultar procedimientos, procesos, números y demás, ¿sí? Más que nada al público en general. Hablamos en estos casos, obviamente tiene declaraciones juradas obligatorias, acá hablamos al público en general. Con lo cual un poco agradecer la paciencia, el monólogo habló mucho, y cualquier duda, insisto, no sé si ya Paul en el chat subió el mail. Sí, ahí lo acabo de copiar ahí en el chat de la charla. Si quieren, si alguien tiene alguna consulta por hacer, puede hacerla ahora o puede enviarla al mail de la Asociación Civil que se lo copié en el chat, como ustedes les quede mejor. Sí, colgamos en los próximos días, en la justicia administrativa, colgamos la presentación, ahí tienen también la información y demás. Cualquier duda que surja la podemos conversar ahí. Como decía, simplemente uno no es especialista en nada, ¿no? Menos en la vida, con lo cual es simplemente
lanzar la inquietud al que quiera y podemos ahí mismo comenzar un diálogo, ¿no? Perfecto. Bueno, Seba, gracias, te agradecemos de la asociación que puedas estar presente y dictar este curso, que la verdad que para nosotros es una herramienta importante para todos los colegas. En realidad los cursos del primer momento se pensaron para darle una herramienta a los colegas y que también la puedan tener de otros abogados que tengan experiencia en diferentes temáticas. Por último, los invito mañana, vamos a estar con el tercer módulo del curso de Derecho Empresario a las 17 horas, así que están todos invitados. Y bueno, le agradecemos la participación y cualquier duda la pueden enviar al mail de la Asociación Civil para evacuar cualquier duda o a un documento o cualquier doctrina que les sirva a cada uno por este tema, se los vamos a estar compartiendo. Así que bueno, Seba, mil gracias a todos por haber participado. Muchísimas gracias, Paul, muchas gracias a todos por la paciencia y sigan con los cursos que la verdad que aunque sea un granito de arena, suman un montón. Sí, muchas gracias, buenas noches a todos y a todas.